Tengo que escribir esto rápido. No me queda mucho tiempo, y necesito tener esto documentado. Todo esto sucedió apenas hace un mes, cuando estaba en mi casa tranquilamente, y escuché el timbre de mi puerta. Una vez la abrí, no vi a nadie cerca, pero en el suelo había un paquete. No estaba esperando un paquete o nada parecido, pero eso no detuvo que abriera el paquete para ver qué había dentro. Dentro había una hoja y un cartucho, el cual reconocí al instante como un cartucho de Game Boy Advance. Agarré el cartucho emocionado, y resultó que era un cartucho de Castlevania Circle of the Moon. Aquel juego era de mis favoritos de pequeño, y mi antiguo cartucho se me perdió, así que este regalo era bienvenido. Lo que no era tan bienvenido era la hoja. Era vieja, de color apagado debido a la antigüedad, y parecía como si hubiese sido arrancada de un libro. Aunque ahora entiendo el significado de esa hoja, en aquellos tiempos la descarté como un escrito ridículo que explicaba puras locuras. En aquella hoja se hablaba de un tipo de ritual de invocación muy específico, en el que se invocan criaturas paranormales usando representaciones ficticias suyas. Como dije, en aquel momento no me pudo importar menos los contenidos del papel, sobre todo porque vino con el cartucho de Castlevania, el cual tenía toda mi atención en ese momento. Pero antes de meter el papel de vuelta a la caja, vi una firma en una esquina. Stan. Reconocí muy rápido aquel nombre. Stan era un estudiante con quien compartía clase en el instituto. Él siempre fue muy raro, era fanático de lo paranormal y el horror, y los temas de conversación que sacaba siempre iban sobre historias de miedo, entidades malvadas y sucesos sobrenaturales que encontró en la red. Parte de mi rechazo hacia el tema de lo paranormal fue resultado de Stan, ya que solo hablaba de esos temas y se hacía cansante. Constantemente le contradecía diciendo que esas historias eran falsas y que era estúpido por creerlas, pero eso no le detuvo a seguir obsesionado con esos temas. No sé qué sucedió con Stan después de graduarme, no sabía su número de teléfono, ni a dónde fue, ni tampoco qué estudió después o si siquiera fue a la universidad. No supe nada de Stan hasta la llegada de este simple paquete, pero tampoco es que fuese muy revelador o sorprendente que siguiese obsesionado con estos temas, aunque el hecho de que sepa mi dirección y que me haya mandado un paquete me incomodaba bastante. Aún así, nada le quitaba el valor al juego que vino con el papel. Stan me había golpeado en mi punto débil, la nostalgia. No iba a desperdiciar tal regalo, así que desempolvé mi vieja Game Boy Advance, y empecé a jugar al juego. El juego empezó con aquella siniestra ópera junto al título del juego, formando la pantalla de inicio. Seguido vino la de selección de archivo, con aquella inquietante gárgola de fondo. Nada fuera de lo común, y realmente, no sucedió nada raro por la mayor parte del juego. Tan solo yo, controlando a Mei-san, avanzando por las habitaciones del poco convencional castillo de Drácula, mandando a toda criatura de la oscuridad de vuelta al infierno con mi látigo, todo mientras me hacía más fuerte con las mejoras de vida, magia, corazones y las armas y armaduras que me encontraba. La cosa, sin embargo, tomó un giro cuando llegué a la zona conocida como almacén subterráneo. Al principio no había nada raro, pero cuando llegué al fondo de la zona, me topé con la sala del jefe, siendo el de esta zona el súbdito más leal de Drácula a través de toda la franquicia de Castlevania, la muerte. La pelea comenzó correctamente, pero fue cuando la muerte me empezó a lanzar ataques que todo se empezó a descontrolar. Las espinas esqueléticas y los orbes teledirigidos que lanzaba la muerte junto a sus guadañas parpadeaban y ralentizaban el juego. Esto me pareció muy extraño, así que apagué el juego y lo volví a encender, yendo desde el checkpoint hasta la habitación de la muerte, y afortunadamente el punto de guardado no estaba muy lejos de esta. Aún así, la cosa no se solucionó, sus ataques todavía estaban glitcheados, así que no tuve de otra que pelear a pesar de los problemas técnicos. Pero la cosa no hizo más que empeorar cuando la derroté y se transformó en su segunda fase, una babosa con un cuerpo esquelético en lo posterior, y una masa de carne en lo inferior. Aquel sprite lagueó el juego aún más, la muerte parpadeaba como loca, y junto a sus garras de guadaña, hacía de golpearla muy difícil. Tenía que esquivar las guadañas flotantes mientras golpeaba a la muerte, todo a cámara lenta y con los sprites parpadeando. La pelea no hacía más que empeorar por cada golpe que le daba a la muerte. Al principio el sprite de Nathan empezó a parpadear y desaparecer, después la muerte directamente ya casi no aparecía, y por último los números que indican un golpe exitoso desaparecieron. La pelea era prácticamente injugable, y todos estos factores resultaron en mi derrota.
Se me presentó la pantalla de juego perdido, con las letras sangrantes anunciando mi pérdida, el sombrío castillo de Drácula en el fondo, la redonda y pálida luna cubriendo gran parte de la pantalla, y una gárgola clavándome su penetrante mirada. Todo normal, excepto por un detalle. Yo que había jugado a este juego tantas veces de pequeño, y por lo tanto, había perdido tantas veces debido a lo difícil que es, no me resultó complicado notar un patrón de números debajo de la frase Game Over. Eran 3 números, separados por barras. Era una fecha, y durante el tiempo que estuvo ahí, se me quedó grabada en la cabeza. La pantalla cambió después de unos segundos a la pantalla de título, pero eso no quitó mi confusión. No me tomó mucho conectar los puntos y darme cuenta de que esa fecha no predicaba nada bueno. Stan, lo que ponía en la hoja, la muerte. Al principio quise descartar este conjunto de coincidencias como una broma muy bien planeada, una especie de saludo por parte de Stan para que no me olvide de él. Pero mientras los días pasaban, y esa fecha se acercaba, me ponía más nervioso y paranoico. Hace 2 semanas empecé a escuchar ruidos extraños en mi patio. Pisadas, arbustos moviéndose, y juraría que en un punto escuché el sonido de alguien tomando una moto. Y hace una semana, he estado viendo a alguien encapuchado merodeando los alrededores de mi casa. La primera vez lo vi cuando abrí la persiana de la ventana de mi habitación para que entre aire mientras dormía, y ligeramente iluminado por la luz de la luna, vi a ese encapuchado en los matorrales, que se escondió rápidamente al notar la persiana abierta. Lo he visto en otros momentos, como volviendo de mi trabajo y al despertarme por la mañana y mirar por la ventana. Por una parte me gustaría que todo esto no sea simplemente efectos de la paranoia, que no me esté volviendo loco por simplemente un juego modificado, pero por otro, me encantaría que todo esto fueran alucinaciones causadas por el nerviosismo, y que en cuanto llegue la fecha no pase nada y todo vuelva a la normalidad. Estoy escribiendo esto porque la fecha de la pantalla de juego perdido indica justo el día de mañana, y no he podido pensar recto por todo este día. Ya casi son las 12, y ya es muy tarde para que llame a la policía o me vaya a alguna parte, estoy prácticamente atrapado. Juro que he visto a aquel encapuchado en los alrededores de mi casa, juro que estoy escuchando los arbustos moverse. Lo único que puedo hacer es simplemente escribir esto y publicarlo en alguna parte, o simplemente para que la policía lo encuentre al inspeccionar la escena del crimen. No sé qué va a pasar o cuándo va a pasar, pero sé que en cualquier momento el encapuchado va a atacarme, y solo entonces sabré si todo esto es algún tipo de venganza por parte de Stan por insultarlo por su obsesión con lo paranormal, o si de hecho estuve incorrecto al decir que todo lo que Stan creía era falso. Ya en este punto no me parece tan alocado decir que la mismísima muerte sea el encapuchado, y ha venido a por mi alma debido a que contacté con ella a través de ese cartucho. Voy a publicar esto en el primer foro que encuentre y voy a intentar buscar algo para defenderme antes de que entre a mi casa. Adiós.